Medicina familiar es el siguiente tema, a cargo del doctor Adrián Eduardo Alacino, médico egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Especialista en medicina familiar general y máster en epidemiología, gestión y políticas de salud en la Universidad Nacional de Lanús, como parte de su formación en salud pública. Ha desempeñado funciones de coordinación en proyectos internacionales de promoción de la salud y prevención de la enfermedad de la Organización Panamericana de la Salud y el Instituto de Corazón, Pulmones y Sangre de Estados Unidos. Actualmente se desempeña como decano de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Buenas tardes a todas y a todos. Un saludo desde acá, desde Mar del Plata, Argentina, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Estoy muy contento y quiero comenzar agradeciendo la invitación a ASMEDAS, a este 32 Congreso Nacional de Medicina General y Social. Un cariño muy especial a toda la gente de la Asociación Médica de Antioquia y especialmente al doctor Germán Reyes, con quien compartimos en muchas oportunidades y con muchos también de otros las luchas que a lo largo de nuestro continente nos solicitan. Así que bueno, este año será de manera virtual, así que les voy a compartir la presentación que me fue solicitada. Mi presentación tiene 3 partes, ¿no? Que van a estar marcados los contenidos en los esquemas que ustedes están viendo. ¿Correcto? Quiero empezar, voy a hablar de la medicina general y familiar y también de un poco de la educación médica, pero no puedo hacerlo sin arrancar, sin tener como marco, sin tener que contextualizar un poco desde qué lugares se ven en nuestra América Latina y en nuestras comunidades, cuál es la situación sanitaria donde los médicos generales trabajamos, ¿no es cierto?, cuál es el lugar desde cuál lo hacemos, ¿no? En una región como es las Américas, una de las más desiguales de los 5 continentes, donde los indicadores básicos muchas veces no están satisfechos, donde hay pobreza, desempleo, bajo acceso a los servicios y que hemos atravesado también un sinnúmero de crisis económicas y un sinnúmero de recetas y de reformas que nos han llevado a la fecha actual, como ahí está marcado, por ejemplo, el informe del consenso de Washington, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, también en nuestros países, para hablar de nuestra especialidad, cómo la ejercemos, cómo hacemos, tenemos que también estamos muy influenciados por el rol de los gobiernos que dictaminan las políticas públicas, ¿no? En los países que hay una tendencia a la mitad de la parte de la mitad de arriba de la diapositiva, en la cual el Estado es fuerte o al menos intenta ser garante, regular, intervenir el mercado, la sociedad tiene una participación más activa y el mercado de producción de bienes y servicios no es el que manda fuerte. Sin embargo, en otros países, ¿no es cierto?, en el cual está ubicado, por ejemplo, Colombia, el Estado es mínimo, hay desregulación, hay privatización, hay criterios empresariales en la salud, y en estos países la sociedad, digamos, se la cataloga al ciudadano más como un consumidor del sistema de salud que otra cosa, y el mercado es el que sustituyen las iniciativas privadas, las políticas públicas, y el sistema de salud entonces tiene una tendencia más a ser privado y en detrimento de un acceso al sistema público. Por supuesto que en la atención en el sistema de salud, nosotros tenemos básicamente con estos escenarios en todos los países una baja presencia de lo que es prevención, promoción y cuidado, que es una de las tareas de la medicina familiar como especialidad. La tenemos porque la realidad, como dice la información que estamos viendo acá, un análisis tomado de OPS, el modelo del sistema generalmente es un modelo que se dedica a reparar, a curar, que está fuertemente medicalizado, fragmentado con redes de servicios, con mucha tecnología en complejidad y orientado a la renta, ¿no? En estos sistemas que están presentes en mayor o menor medida en todos nuestros países,
hay muchas dificultades con el talento humano, las personas no suelen estar preparadas y suele haber una baja participación de las comunidades, ¿no es cierto?, con también acompañado muchas veces de una conciencia política de luchas baja para formular políticas públicas, ¿no? Entonces, lo que a mí me invita como primera reflexión, porque quería transitar rápidamente, pero no quería dejar de dar este contexto, es que también tenemos en América Latina, como están ahí, muchísimos pensadores. Nuestras bibliotecas tienen a muchas personas destacadas en el campo de las ciencias sociales y de las ciencias de la salud, ¿no es cierto?, que podríamos estar siguiendo lo que se llama el pensamiento crítico latinoamericano, que nos cuesta muchísimo, digamos, llevar adelante, ¿no es cierto?, propuestas de políticas públicas en este marco, pero debemos ir hacia ahí. En el segundo momento que tengo pensado acá, voy a tratar de situar entonces a nuestra especialidad, a la medicina general y familiar, ¿no es cierto?, en dónde debería ejercerse y cómo debería ejercerse. Y aquí voy a hablar un poquito también de la educación médica, ¿no?, porque el sistema de salud, ¿no es cierto?, es un eslabón importante, pero la educación médica, ¿no es cierto?, si se sigue manteniendo con un liderazgo fuerte de unos paradigmas como los que voy a comentar, me parece que tampoco tenemos muchas posibilidades de ir hacia modelos más solidarios y con un Estado más fuerte si no suceden una serie de combinaciones. Claramente está que en la mayoría de nuestros países, digamos, las políticas en atención primaria se enmarcan en lo que se ha denominado modelos de seguros y solamente para haciendo foco en algunos grupos etarios, como puede ser algún programa priorizado materno-infantil u otros, pero no hacia un modelo de atención primaria integral y plena a las comunidades, que es el modelo que nosotros tenemos la tendencia a querer recorrer hacia ahí, digamos. Hay una gama de aplicación muy variada. En el caso de Argentina, hemos sido presos en la década de los 90 de estos modelos del Banco Mundial, del consenso de Washington, que eran modelos más bien que empezaron a tener un fuerte predominio hacia los aseguramientos, donde no todas las personas, ¿no es cierto?, tenían igual acceso a la salud y se la fragmentaba. En cuanto a la estrategia, claramente estos modelos, digamos, tienen una tendencia a estar simplemente desde el sistema de salud, como dice sobre el lado derecho mío de la pantalla, una visión asistencialista, programas que no son para todas y todos, dificultades en lo que nosotros consideramos primordial, que es el trabajo en intersectorialidad, en articulación y el trabajo en equipo, y fundamentalmente ninguno de estos modelos en los cuales muchas veces nos toca trabajar tienen el concepto de que hay que ir hacia la construcción de un derecho a la salud. Son palabras que no están presentes a la hora de que los servicios ofrecen y realizan sus ofertas, ¿no? Entonces nosotros pensamos que tanto en la formación del médico cuando estudia medicina y en los posgrados, ¿no es cierto?, con más razón, pero desde el inicio hay que tener una incorporación temprana a los escenarios de la comunidad. Tenemos que ir hacia modelos tanto educativos y de prácticas en las cuales, digamos, la educación trascienda las fronteras de los muros del sistema de atención de la enfermedad, de los muros de los hospitales, y que aprendamos y seamos educados en la complejidad de la comunidad, ¿no es cierto?, aprendiendo enfoques de las ciencias sociales y trabajando con la gente en su entorno, ¿no? Nos parece que el médico general, digamos, es difícil que elija la especialidad de medicina de familia o medicina general si no fue educado en una facultad donde se tuviera esta impronta y donde se tuviera este tipo de prácticas, ¿no? Nosotros pensamos que la atención primaria es un lugar, un escenario privilegiado del servicio de salud, porque está en la frontera entre la comunidad y el sistema, y es ahí donde nosotros podemos ver y verdaderamente pensar en lo que se llama el enfoque de la determinación social de la salud,
es decir, las cosas que influyen, ¿no es cierto?, en la enfermedad de la gente. La gente enferma y muere en base a lo que nosotros ya sabemos que determina su salud, como es cuánto dinero tiene en el bolsillo, qué posibilidad de tener una buena atención tiene luz, tiene calefacción, tiene comida, tiene agua. Entonces nos parece que un médico de familia, un médico general, ¿no es cierto?, no puede entender esta problemática si tampoco desde los comienzos no se forma ahí y no transita un recorrido que le permita pensar que las enfermedades también son un producto social. Dicho esto, tengo que contar un poquito, muy breve, ¿no es cierto?, la importancia que tienen el sistema de educación público y el sistema de formación de médicos en la Argentina, ¿no?, al igual que el sistema de residencias donde se hace la especialidad. En nuestro país la medicina general y la medicina familiar es una especialidad médica, digamos. Nosotros tenemos una residencia de 4 años después de graduarnos de médico que nos permite que la hacemos en la especialidad medicina general. No es como en Colombia, donde se le llama médico general al médico que no tiene especialidad. Eso surge, esta especialidad surge, se hace en el Estado y el médico residente cobra un salario, ¿no es cierto?, y aplica un cupo y entra por cupo, pero cobra, tiene vacaciones, tiene aguinaldo, tiene todos los servicios mientras los 4 años que hace la residencia de la especialidad. El paso anterior es el que le estoy mostrando. Las universidades públicas en Argentina también son fuertes. De hecho, en este momento tengo la fortuna de dirigir una y les quería comentar que nosotros estamos haciendo este trabajo, digamos, porque en Argentina el 80% de los estudiantes de medicina estudian en universidades públicas y gratuitas, lo que significa que la gente no paga un peso para ir a la universidad y tenemos 20 facultades, en realidad son 22, que están abiertas y concentramos el 80% de los estudiantes. Para nosotros es primordial que el Estado, la gente que no deba pagar para estudiar medicina, porque también qué perfil hacia la medicina social o hacia la medicina general podemos tener si la gente no proviene de familias donde estos valores y estos contextos que estamos hablando no están presentes, ¿no? Entonces considero que es vital, digamos, un poco sintetizar lo que venía diciendo anteriormente, que hay dos paradigmas, dos modelos de formación de médico. El que está vigente, que es muy fuerte, que es el modelo médico hegemónico formado adentro de un hospital con la dimensión de la enfermedad nada más. El estudiante estudia en hospitales y adentro de una facultad, muy en contraposición al otro modelo, donde, digamos, lo central es la construcción de un profesional en el entorno de la gente, una educación médica que tenga todos esos escenarios de los cuales les hablé. Y entonces, en nuestra escuela de medicina, que tenemos 4.500 estudiantes y más de 300 docentes, desde el segundo semestre de primer año, más de 800 estudiantes cumplen con su trabajo comunitario en los eslabones de salud de atención primaria, en las comunidades, y no paran hasta el 6º año, ¿no es cierto? Entonces, quizás ahí hay un gran número de gente que enseñándole a querer a la atención primaria, a los centros de salud y a las comunidades, tenga más opciones después de elegir su especialidad médica, ¿no es cierto?, como medicina general. Muy bien. Finalmente, quiero hacer entonces llegar a lo que es la medicina de familia, la medicina general en la Argentina y a cómo estamos trabajando hoy nosotros, para compartirles, para que ustedes se puedan llevar ahí en Antioquia y en todos los lugares donde nos miren, la posibilidad de, ¿no es cierto?, estar pensando en ventajas y desventajas, cómo están armados los distintos sistemas, ¿no? Nosotros, como les dije, en Argentina, la medicina general familiar es una especialidad médica que se entra por residencia y que se hace en el sistema público. En realidad se le llama medicina familiar a la residencia que se realiza en el sector privado o de la seguridad social, que también tiene plazas
que se concursan para entrar a la residencia y también le pagan salarios, pero en realidad en general en nuestro país la diferencia entre general y familiar implica que un médico general como nosotros nos formamos en el Estado y un médico de familia se formó en la seguridad social. En Argentina, depende cómo están las épocas, el Estado atiende entre un 40 y un 60% de la población y el sector privado el 40% que tiene. Lo que quiere decir que la gente con trabajo, con su seguridad social, oscila entre un 40 y un 50 a 60% dependiendo las épocas, dependiendo cómo va la cosa. Entonces, nosotros estamos nucleados, los médicos generales, en una federación argentina, que ahí les estoy poniendo la página web, Federación Argentina de Medicina General, ¿no es cierto?, a nivel país, y después en cada provincia, en cada región, en el caso nuestro de la provincia de Buenos Aires, está la MGBA, que ahí está la página, Asociación de Medicina General de la provincia de Buenos Aires. Nuestras sociedades científicas no tienen personería gremial, eso es una diferencia con ustedes, con ASMEDA, que son una organización gremial. Nosotros tenemos básicamente, es una sociedad de carácter científico, pero también se ocupa de los problemas gremiales de los trabajadores, solo que no tiene capacidad de, por ejemplo, llamar a un paro si hubiera que hacerlo. Para eso hay que hacerlo en interacción con otros grupos. En general, las sociedades científicas no tienen la caracterización gremial. La ejercemos, pero no tenemos el poder de convocar un paro. Nuestra Federación de Médicos Generales tiene, como les puse ahí, las características más importantes, es que agrupa no solo a médicos especialistas en medicina general, sino que también, para ser coherentes con el trabajo que queremos en la interdisciplina y en la atención primaria, agrupa a otros profesionales que pueden ser socios de la federación, siendo psicólogos, trabajadores sociales o enfermeros, ¿no? Fundamentalmente tenemos trabajo en el sistema público de salud y somos una institución que desde su nacimiento, hace 35 años, no acepta el financiamiento de los laboratorios ni dinero de la industria farmacéutica. Se autofinancia en un modelo de gestión autofinanciada solo con los ingresos que los profesionales que son socios aportan. Y sus principales características es que nosotros trabajamos en el Estado, en el sistema público de salud, y le exigimos al Estado, al gobierno de turno, ¿no es cierto?, para que se fortalezca la atención primaria y para que la salud camine cada día más hacia un derecho. Desde este lugar, desde un lugar estatal, público, haciendo medicina para el sector público, en los centros de salud de los barrios de nuestras comunidades, es desde ahí donde está la raíz de nuestra sociedad científica, ¿no? Y también hay otros elementos que me pareció importante señalar en un evento tan importante como el que estamos, que es este, que seguramente participará mucha gente. Nosotros tenemos un evento anual nacional que reúne unas 2.000, 2.500 personas, pero hay también eventos regionales, como el de ASMEDAS, ¿no es cierto?, que se hacen durante todo el año, y tenemos un trabajo muy activo con colectivos sociales, con organizaciones y alianzas tanto nacionales como internacionales, y verdaderamente también convenios con la sociedad civil, con universidades y con los ministerios públicos, porque si uno quiere incidir en las políticas públicas, debe trabajar, ¿no es cierto?, junto a los ministerios. Bueno, ya para ir terminando, tengo 2 diapositivas, entonces quería hacer más bien una reflexión de decir hacia dónde hay que estar, ¿no? Cuáles son los modelos de atención y a dónde nos parece que hay que estar parados. Claramente, después de este recorrido, ¿no es cierto?, nosotros estamos creyendo de que el médico general, los especialistas en atención primaria, en las distintas disciplinas, tenemos que trabajar en un modelo que sea un modelo como el que dice ahí, modelo B, un modelo de base comunitaria, que sea docente, que esté vinculado al entorno, que sea interdisciplinario y que brevemente trabaje cada vez más por la autodeterminación de las personas,
en contraposición al gastado modelo hospitalario, ¿no es cierto?, que cuando es requerido, por supuesto que es necesario, pero que no debe ni puede ser la base de la educación médica en la carrera de grado, ni tampoco en las residencias médicas y especialidades de posgrado. La última diapositiva está en torno a lo que pienso que es el rol de los médicos generales y que un poco es la síntesis del camino que fui recorriendo, ¿no? Me parece que hay que trabajar, nuestro lugar de trabajo son los que se llaman espacios microfísicos, pequeños lugares, pequeños entornos con un centro de salud en una comunidad, allí trabajando con las vecinas y los vecinos, con las distintas organizaciones sociales. Es desde ahí de donde, inculcando y promoviendo la participación, el trabajo con otros, la militancia activa, involucrándonos en procesos con la comunidad, compartiendo nuestras experiencias con otros, debatiendo también la realidad, trabajando sobre las decisiones políticas, tratando de influir, compartiendo también con instituciones científicas. Es desde ahí, desde donde tenemos que construir nuestra identidad. Con muchísimo cariño les agradezco la atención en estos minutos y estoy a disposición. Esta es nuestra querida ciudad de Mar del Plata y desde acá los abrazo con el cariño que siempre tengo por el hermoso y cálido pueblo colombiano. Buenas tardes. Los hábitos saludables salvan vidas. Realizarse el autoexamen, dejar de fumar, evitar el exceso de alcohol, tener relaciones sexuales seguras, realizar deporte, alimentarse saludablemente, son hábitos que previenen un alto porcentaje de todos los casos de cáncer. Unidos podemos vencer el cáncer. Unidos, Gobernación de Antioquia.